Sara le vamos a dar en sus más grandes cariños, que es su hijo y su marido colombiano. Vente pues, Romeo, ¿qué pasó? Pues resulta que el papá de Begoña ya sabe que soy el hijo de la señora Cero. No sé cómo chingados se enteró ni quién fregados le dijo. ¡Quietos todos! ¡El que se mueva, se muere! Si quieren, llévense lo que quieran. El carro, si quieren, o lo que sea, pero déjennos ir, que tenemos cosas importantes que hacer. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué te hagas, colombiana? Bien sabes que esto no es un asalto. Estamos aquí para un ajuste de cuentas con tu patrona, Sara Aguilar. Bajen las armas, no es necesario disparar. Nosotros no tenemos nada que ver con esa señora. Hay que refrescarle la memoria, patrón. Yo no conozco a esa señora, así que tranquilos. Ahorita les quito el complejo de San Pedro y les recuerdo quién es la señora Cero. ¡Vámonos para adentro! ¡Órale! ¡Vámonos! No. ¡Órale! ¡Muévete! ¡Cállate! ¡Órale! ¡Cállate! ¡Muévete, puesto! ¿Ustedes por qué preguntan por Sara? ¿Son gente del TEC? ¡Ay, no! Mamá. ¿O acaso quién los mandó? ¿Fueron los federales? ¿Fue Pedro? ¿Quién fue? Mamá, eso no son federales. ¡Cállate! A ver, señores, yo creo que esto se puede platicar, no ¡A es necesario. callar todos, pues! ¿Qué se creen que estamos jugando? Ya les dije que yo no tengo nada que ver en esto, ¿eh? Yo simplemente soy el fisioterapeuta de este señor. Así que me dejas ir, A otro cura con ese pecado, mi doctorcito. Porque de aquí nadie va a salir vivo. ¿Y quién eres? ¿Qué quieres? O me dicen dónde está Sara Aguilar o me los quiebro a todos. Yo soy Álvaro Martínez, el hijo del Teca Martínez. Y ya van a ver que no estoy jugando. El Teca va a contraatacar, eso es seguro. Lo que le hiciste al indio nos va a costar muy caro, gallo. Aunque te agradezco que hayas salvado a mi hermana Josefina. Josefina para mí es como mi tía de veras. Ella perdí a mi mamá y no quiero seguir perdiendo a la familia. Si seguimos respondiendo en la Teca con más muerte, vamos a terminar todos 3 metros bajo tierra. Tejada tiene razón. Hay guerras que no se ganan con balas, señores. ¿Qué es lo que quiere hacer entonces? ¿Nos rendimos? Acabando con su negocio, acabamos con su poder. Por eso hoy más que nunca es importante nuestra alianza con Mario Casas. De hecho, vamos a comenzar a usar drones para cruzar la frontera por el aire. Mario está muy contento con los resultados que ha tenido con su negocio desde que trabaja contigo. Pero tienen que cuidarse. La DEA nos tiene el ojo puesto. El tal Javier nos quiere hacer caer igualito como tumbó a Marcelo. Nos tienen espiados por todos lados. Es que, miren, yo les juro por lo más sagrado que tengo que no sospeché en ningún momento que Rodrigo... Bueno, Javier era de la DEA. El primero que lo supo fue Marcelo y ahora ya está preso. El hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Me dan ganas de molerte, Alicia. Ay, ¿sabes qué? Menos mal nos dimos cuenta pronto. Porque si no, tuviéramos a chuchurnes aquí sentados tomando cafecito, pero relajados. A Marcelo lo vamos a rescatar. Se lo debo y a nuestra gente la protegemos hasta con la propia vida. Y bueno, con respecto a la cacería que nos tienen procuradores federales, es cuestión de tiempo para que termine. Mario también nos va a ayudar con ese tema. No, pues al parecer ese mentado argentino es la merita reencarnación de Zapata, ¿no? Cada 3 palabras lo mencionan. Esos asesinos no van a parar hasta no vernos patas para arriba. ¿Qué hizo? Alicia le dijo la verdad, no tiene nada que ver con esto. ¡Se volvieron locos! Negro, súbete. Tú eres la colombiana amiga de Sara, ¿va? Se llama Miriam. Y tú sabes dónde está la señora Cero. Dime dónde está la señora Cero y nadie más se muere hoy. O si no, cuello. No sé. No sé dónde está. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? A ver, calma, tranquila, tranquila, piensa bien tu respuesta, ¿sí? Solo necesito que me digas dónde está ella. Y yo a esta distancia ya no puedo fallar. ¡No, a mi hijo no! ¡A mi hijo no! Entonces responde lo que te pregunté. ¿Dónde está Sara?
el celular. Yo le voy a hacer guardia. Si llega a venir alguien, usted se lo mete entre las huevas. Yo no quiero tener problemas con su señora madre. A ver, Tuti. Es muy importante que chequen este teléfono, ¿eh? Dile a Manuel que lo tienes para que lo revise. Tú no sabes cuándo nos pueden pinchar una llamada. Esto es por nuestra seguridad. Yo por eso no hago llamadas ni desde el mío ni a Begoña. Es muy importante, ¿ok? Está bien, pero no se vaya a ir después de sapo. No me vaya a echar al agua. Hágale. ¡Llame! ¿Qué? Madre. ¿Qué? Seguro el papá ya le quitó el teléfono, no me contesta. Ay, no, pero tranquilo, muñeco. Usted no se preocupe que mañana es otro día y usted va a volver a llamar. Usted no se preocupe. Ay, yo estoy tan emocionada, parce. Ayudar así a Romeo y Julieta. Esta historia de amor. A ver, Tuti, vamos a... ¿Qué enferma te ves? Pues ni tanto, ¿eh? Ay, no. ¿Usted para qué me recortó la rana otra vez? Me está atajando, ve. Es que me ataja como acá, como el asiática. Me empieza a morder por acá este muchachito. Vea, no puedo mover la pierna. Deja en paz a mi hijo. Te lo suplico, déjalo en paz, te lo pido. Entonces suelta la sopa si no te quieres quedar huérfana de hijo. ¡Órale! ¡Dinos dónde está la casa de la señora Cero! Mamá, yo sé que es una decisión muy difícil de delatar a Sara, pero Cristian está muerto, mamá, por favor, porque tiene que ser una decisión tan p***mente berraca. ¡Decirle! Espera un momento. A Pepe y a Miriam no me los tocan. Juaco, contesta, ¿me oís? Juaco, ¿me oís? Perdóname, Miriam. Mi amor, no me tenés por qué pedir perdón. Déjenme llevarlo a un hospital, por favor, y yo les digo lo que sea. No sueltes la sopa. No vale la pena. No, Juaco, rotura. Ya no llorar es bueno, colombiano. Mejor di la neta para que la lista de muertos deje de crecer. Ahora le toca a tu hijo. A mi mamá no me la toca. O van a ver cómo me quiero el jefe de ustedes. Yo, ¿quién va a disparar? ¡Ah! ¡Disparen pues! ¡Disparen y disparo! ¿Ha estado durmiendo todo el día? Así es, señor. Ni siquiera ha querido comer. Voy a tener que regresarla al hospital. No, señor, ni se le ocurra. Lo que pasa es que la niña está deprimida. Desde que tu mamá se fue, te di todo. Y no sé en qué me equivoqué, no sé en qué fallé. No pude darte ni siquiera un buen ejemplo. Los dos escogimos muy mal de quién enamorarnos. No se queden mal parados, cabrón. Disparen toda la vez. Échense a esta vieja y a este güey. ¡Ay, ya ni se les ocurra! Conmigo. ¡Ni se les ocurra! O le vuelan los sesos así. ¡Solta el arma! Dilo. Acá no lo toques. Agarra a la mamá. Agarrala y apuntale. Así van a pagar por todo lo que hicieron, pero... No me puedes matar, vato. Tú sabes quién era mi papá, ¿no? ¿Qué no le adviertes a tu hijo el tamaño del alacrán que se va a echar a la espalda este idiota? ¡A mí me vale madres! ¡Mataste a Juaco! ¡Juaco era como mi papá! ¡Pepe, no! ¡A mí no me importa! Este no se va vivo de aquí. Aunque eso signifique abrir las puertas del infierno grandísimo y... ¡No! ¡Pepe! Si matas al hijo del Teca no vas a volver a tener paz nunca más. ¿O es que no ves a Salvador y a Sara? Haceme caso. Pepe, por favor, quita los dedos de ahí, te lo pido. En un segundo te vas a joder la vida. Pepe, déjalo ir. Déjalo ir. De aquí no se van vivos, mamá. No, Pepe, no. Pepe, déjalos ir, por favor. Yo sé lo que sentís, pero ya es suficiente con lo que nos hicieron. Mira cómo dejaron a Juaco.
Mira, Cristian, que ni siquiera tenía ganas de hacer este entierro y todo por mi culpa. Vos tenés razón. Vos tenés razón. Lo peor que pudo haberte pasado en esta vida es tener una mamá como yo. No pude hacer que la colombiana cantara. Y su hijo por poco me mata, ¿sí o no, Oscar? Así fue, patrón. El vato nos sorprendió. A ver, criatura, ¿a cuántos te quebraste tú? ¿O me vas a decir que de plano no atinaste ni una bala? O sea, pa, ¿ah? A un tal Cristian y al marido de la colombiana esa, lo hubieras visto chillando ahí en el suelo, andaba, vivo. Ya le debe haber llegado el mensaje al cártel de Jalisco, patrón. Con esto pusimos en alerta a la chulada otra vez. La colombiana seguro ya le echó todo el cuento. ¿Qué vamos a hacer ahora, pa? ¿Ah? ¿Qué nos echamos? Mira, mi amor, nos vamos a echar al que toque en línea de importancia, ¿me entiendes? Pero me voy a asegurar de enviar a alguien que sepa apuntar mejor que tú y que no sea tan... ¿Cómo te quiero? Ándale, agarra tú. Quítala, no me vas a rayar la escritura. Llévate tu arma, vete para tu cuarto. Ándale, ándale, vete a descansar. Órale. Ah, qué mijo. Sari, casi doy tu dirección cuando le tenía la cabeza apuntada a mi pelado. Pues gracias por todo, Pepito. Y por supuesto que los voy a sacar de México. El Teca y Álvaro van a pagar por lo que le hicieron a Joaquín y a Cristian, te lo juro. En el carro pudimos traernos el cuerpo de los dos. Yo lo único que quiero es que Joaquín descanse en paz y enterrarlo como Dios manda. Y Cristian, pues, no sé, habrá que encontrar la manera de entregarle el cuerpo a su familia. No te preocupes, socia, que nosotros nos vamos a encargar de todo, ¿ves? Vos maneja el control porque la vuelta a la escapada va a estar bien azarosa y difícil. Miren, sé que no es el mejor momento para hablar de esto, pero estuvimos averiguando y la Procuraduría solo ha podido expedir orden de captura para ti y para Pepito. No tienen suficientes pruebas ni contra Alicia ni contra Araceli. Ellas están a salvo por ahora. Nosotros tenemos que irnos de aquí lo más antes posible. El procurador Juárez me dijo que no nos iba a dejar en paz antes de echarme. Te está castigando por haberle mentido. Yo le mentí bajo juramento, Sara. Me fregué. Él me dijo que no me iba a perdonar esta traición. Y yo no lo culpo. Hijo, yo nunca quise perjudicarte, mi amor. Ahora hay que pensar en el futuro. Ya estoy moviendo todos los contactos en Cali, así que relajados. Sí, yo también ya me moví y estoy viendo cómo sacar al procurador de su cargo. Pero eso va a llevar tiempo. Sario siempre tan bacana conmigo. Hijo, mi amor. Yo no sé en qué idioma pedirte perdón. Arrepentirse no va a solucionar nada, mamá. Es hora de actuar. Te lo dije de 1000 maneras y no me quisiste parar bolas. Y tampoco quiero terminar como Sara y Salvador. Discúlpame, Sara, por hablarte de esta manera. Pero mi mamá se metió en todo esto por tu culpa. Y yo espero que la puedas ayudar. Pepe, a mí nadie me puso una pistola en la cabeza para obligarme. Se van a Colombia hasta que Pedro Juárez termine con su cacería o yo consiga que lo echen. Tenemos que preparar todo para la fuga. ¿Se puede? Ay. Tu plan de hacer cantar a la Josefina falló, mamacita. Y pues voy a tener que usarte de otra forma. Tú vas a ser mi boleto para que yo dé con tu hermanita, pero lo vamos a hacer a mi modo, ¿eh? Sin panchitos. Ya te di muchas oportunidades y me fallaste. Y al único que le permito esas pues es a mi criatura, porque no tengo de otra, ¿sí? Y ya no sé de dónde salió ese cabrón. Yo creo que andaba bien pasado cuando me puse a su mamá, pero pues no te voy a aburrir con cosas personales ni con tantas... Mira, es que no tengo motivos para dejarte viva. La neta es que ya me di cuenta que no sirves para nada. Ni para el copetudo trabajas y yo pues caridades no hago. ¿Eh? No vales nada, pareja. Adiós.